Título atractivo Kerem y Hande, secretos de paternidad revelados en las novelas turcas Mu-S adictivas. Guión del vídeo de YouTube Hola, amantes de las telenovelas turcas. QU Copyright alegró a tenerlos nuevamente a QU en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos toca el corazón superíndice 3N, la paternidad. Pero no de cualquier manera, sino explorando CU superíndice 3mo ese anhelo, a veces oculto, a veces evidente, se manifiesta en algunos de nuestros personajes favoritos. Y claro, como el título lo indica, Kerem y Hande serú en nuestra brújula para navegar por este universo. ¿QU Copyright secretos esconden sus miradas? ¿QU Copyright deseos laten bajo la superficie de sus personajes? Pues, vamos a descubrirlo juntos. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasionan las novelas turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción superíndice 3N nos ayuda a crecer y a traerles mucho ese contenido que amamos crear para ustedes. Gracias por el apoyo. Ahora supongámonos CU superíndice 3 modos y preparemos el tu copyright, porque nuestro viaje a Trabu Copyright ese de los anhelos de paternidad en las series turcas a punto de comenzar. Vamos a explorar esas miradas anhelantes, esos gestos sutiles y esas historias conmovedoras que nos muestran el deseo de formar una familia, un tema universal que resuena con fuerza en nuestras propias vidas. Prepárense para sentir emociones. Comencemos con una serie que, si bien no se centra explícitamente en la paternidad desde el principio, tiene personajes cuyo deseo de formar una familia se vuelve cada vez palpable. Love is in the air. El GEU Copyright Nero de esta serie es una comedia romántica, pero no se dejen engañar, porque bajo la superficie azucarada se esconden reflexiones profundas sobre la vida y, por supuesto, sobre la familia. La habilidad de las comedias románticas turcas radica precisamente en eso, en ofrecer una narrativa ligera y entretenida, pero al mismo tiempo, inyectar elementos de profundidad que permiten que la audiencia se conecte con los personajes a un nivel emocional significativo. En Love is in the air, esta dualidad se manifiesta de manera magistral. Los actores principales son, como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, quienes interpretan a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su química en pantalla es innegable, un factor crucial para el ucondiéresis copyright sito de la serie. No se trata solo de atractivo físico, sino de una comprensión superíndice 3N intuitiva de sus personajes y una capacidad para transmitir sus emociones de manera autocopyrightica. Esta química además contribuye superíndice 3 a alimentar rumores sobre una relación superíndice 3N sentimental en la vida real, lo que naturalmente atrajo a UNMUS la atención superíndice 3N del público. La sinopsis general nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que pierde su beca universitaria por culpa de Serkan, un exitoso arquitecto que se caracteriza por ser frío y calculador. Para recuperar su beca, Eda acepta un peculiar acuerdo: fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en una historia de amor genuina. La premisa, aunque sencilla, es un terreno copyright-til para explorar las complejidades de las relaciones humanas, el choque entre el deber y el deseo, y la transformación superíndice 3N personal. Ahora bien, ¿du superíndice 3N entra la paternidad en todo esto? Al principio, Serkan es un hombre obsesionado con el trabajo, totalmente ajeno a la idea de formar una familia. Su enfoque estuvo completamente dirigido al ucondiéresis copyright sito profesional, a la construcción superíndice 3N de su imperio arquitecto superíndice 3 Nico. Las emociones para ucondiéresis copyright L son un obstáculo, una distracción superíndice 3N que debe evitar a toda costa. Sin embargo, a medida que su relación superíndice 3N con Eda se profundiza, vemos un cambio gradual en ucondiéresis copyright L. Empieza a valorar la importancia de los lazos afectivos, de la conexión superíndice 3N emocional y de la posibilidad de construir un futuro junto a la persona que ama. La rigidez inicial de Serkan comienza a desmoronarse, dando paso a una vulnerabilidad que lo hace humano y relatable. La idea de tener hijos, aunque no se plantea explícitamente al principio, comienza a insinuarse en sus gestos,
en sus miradas hacia Eda y en la forma en que interactúa con los new más menos os que aparecen en su vida. Se observa una suavización superíndice 3N en su carácter, un despertar a la ternura y al instinto protector. De hecho, uno de los arcos argumentales muy conmovedores es cuando Serkan enfrenta la posibilidad de tener una enfermedad que podrá afectar su fertilidad. Esto lo lleva a reflexionar profundamente sobre su deseo de ser padre y sobre el valor de la familia. Esta crisis personal lo obliga a confrontar sus miedos, a cuestionar sus prioridades y a reconocer la importancia de la continuidad, del legado, de dejar una huella en el mundo a través copyright, ese de sus hijos. Un dato interesante sobre esta serie es la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Rafael, que traspasó superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Esa química sin duda ayudó superíndice 3 a que el público conectara a UNS con la evolución superíndice 3N de Serkan y su gradual despertar al deseo de ser padre. La autenticidad que transmitieron en sus interpretaciones permitió superíndice 3 que la audiencia creyera en su historia de amor y en la posibilidad de una familia feliz. La especulación superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla aún más menos adiu superíndice 3 una capa adicional de interu copyright S, convirtió copyright dolos en un fenu superíndice 3 menos medio tico global. Siguiendo con la temática de la paternidad, vamos a analizar otra serie turca que explora este tema desde una perspectiva diferente, **Medcezir**. Medcezir es un drama único adaptado de la serie estadounidense DOC. Si bien la adaptación superíndice 3N a menudo implica cambios para ajustarse a la cultura y las sensibilidades locales, Medcezir logra mantener la esencia de la historia original al tiempo que incorpora elementos distintivos de la sociedad turca. Los actores principales son Ukondieres Sagatay Ulusoy y Serini Sarkaya, quienes interpretan a Yaman Koper y Mira Beylice, respectivamente. Ambos actores, con su talento y carisma, lograron dar vida a personajes complejos y multidimensionales, capturando la atención superíndice 3N del público y consolidando su posición superíndice 3N como estrellas en ascenso en la industria del entretenimiento turco. La historia se centra en Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un adinerado abogado de SPU copyright ese de verse envuelto en problemas con su hermano. Al mudarse a Alnkoy, un barrio de lujo, Yaman conoce a Mira, una joven atractiva y popular, pero que esconde sus propios problemas. El contraste entre el mundo de Yaman y el de Mira es un elemento central de la trama, explorando temas como la desigualdad social, los prejuicios y las barreras invisibles que separan a las personas de diferentes clases sociales. En Medcezir, el deseo de ser padre se manifiesta de forma indirecta. No es tanto el protagonista el que anhela ser padre, sino bien la ausencia de una figura paterna positiva en su vida lo que lo impulsa a buscar la estabilidad y el afecto que le fueron negados. Yaman creció superíndice 3 en un entorno familiar disfuncional, marcado por la pobreza, la violencia y la falta de apoyo. Esta carencia afectiva lo lleva a valorar a UNS la posibilidad de formar su propia familia, una familia donde pueda brindar amor, protección superíndice 3N y un futuro mejor a sus hijos. La búsqueda de Yaman por un sentido de pertenencia y por un modelo a seguir es un tema recurrente en la serie. Aunque Yaman y Mira no tienen hijos durante el transcurso de la serie, su relación superíndice 3N estuvo marcada por un fuerte sentido de responsabilidad y protección superíndice 3N mutua. Yaman siempre estuvo dispuesto a defender a Mira y a apoyarla en los momentos difíciles, lo que refleja su instinto paternal. La serie también copyright N explora la relación superíndice 3N de Yaman con su hermano Kenan, a quien intenta guiar y proteger, actuando como una figura paterna sustituta. Este rol de protector y mentor se extiende a otros personajes de la serie, demostrando la capacidad de Yaman para ofrecer apoyo y orientación superíndice 3N a quienes lo necesitan. Un dato interesante sobre Medcezir es que fue una de las series turcas populares en su momento, catapultando a la fama a Ukondieres Sagatay Ulusoy y Serini Sarkaya. La serie aborda superíndice 3 temas sociales relevantes, como la desigualdad, la delincuencia juvenil y la búsqueda de la identidad, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural. El impacto de Medcezir trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía, ganando seguidores en todo el mundo y contribuyendo a la popularidad de las telenovelas turcas a nivel internacional. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de una serie donde la paternidad es un tema central desde el principio, ***, Ukondieres y Sukur, ***. Ukondieres y Sukur
es un drama de acción superíndice 3N y crimen que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul. A diferencia de las comedias románticas o los dramas románticos, U con diéresis Sukur ofrece una visión superíndice 3N cruda y realista de la vida en un entorno marginal, donde la violencia, la corrupción superíndice 3N y la lucha por el poder son la norma. Los actores principales son Aras Bulut y Grado Sinemli, quien interpreta a Yamal párrafo Kou párrafo Oval, y Dylan U con diéresis y U párrafo Ekdeniz, quien interpreta a Sena Kou párrafo Oval. Sus interpretaciones intensas y convincentes lograron capturar la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. La serie narra la historia de la familia Kou párrafo Oval, que controla el barrio de U con diéresis Sukur, un lugar donde imperan sus propias reglas. Yamal párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a U con diéresis Sukur después copyright S de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para protegerlo de una nueva amenaza. El regreso de Yamal párrafo a U con diéresis Sukur marca el inicio de una lucha encarnizada por el poder, donde la lealtad, la traición superíndice 3N y la venganza juegan un papel fundamental. En U con diéresis Sukur, la paternidad se presenta de múltiples formas. Por un lado, vemos la figura del patriarca de la familia Kou párrafo Oval, Idris, quien ejerce un control absoluto sobre sus hijos y nietos. Su estilo de paternidad es autoritario y tradicional, marcado por la rigidez y la exigencia. Idris representa el modelo de padre dominante y controlador, que busca mantener el orden y la disciplina a trabu copyright S del miedo y la intimidación superíndice 3N. Por otro lado, vemos a Yamal párrafo, quien intenta romper con ese modelo y establecer una relación superíndice 3N mood de S cercana y afectuosa con su hijo. Yamal párrafo busca ser un padre presente y comprensivo, que ofrece amor y apoyo a su hijo, a pesar de las circunstancias adversas. La serie explora los desafíos de la paternidad en un entorno violento y peligroso. Yamal párrafo lucha por proteger a su hijo de los peligros de U con diéresis Sukur y por brindarle una vida mejor. También copyright N se enfrenta al dilema de CU superíndice 3 mo educar a su hijo en un mundo donde la moralidad es ambigua y donde la violencia es una constante. La serie plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad parental, la influencia del entorno en el desarrollo de los niños más menos o si la búsqueda de un futuro mejor en medio de la adversidad. Un dato interesante sobre U con diéresis Sukur es que fue una de las series turcas muy exitosas de los últimos aún más menos os, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y sus escenas de acción superíndice 3N impactantes. La serie aborda superíndice 3 temas como la lealtad, la familia, la venganza y la redención superíndice 3N, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos social. El impacto de U con diéresis Sukur se extendió superíndice 3 Mund S.A.U. del mero entretenimiento, generando debate sobre la violencia, la justicia y la responsabilidad social. Para finalizar con nuestras recomendaciones, vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que aborda el tema de la paternidad de una manera muy conmovedora, **Musice Doctor, **. Musice Doctor es un drama mu copyright dico adaptado de la serie estadounidense The Good Doctor. La adaptación superíndice 3N turca, sin embargo, aporta una sensibilidad particular a la historia, destacando la importancia de la empatia, la comprensión superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N en el tratamiento de las personas con discapacidad. El actor principal es Taner Ulmez, quien interpreta a Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Su interpretación superíndice 3N magistral de Ali es conmovedora y autocopyrightica, capturando la esencia del personaje y transmitiendo sus emociones de manera impactante. La serie cuenta la historia de Ali, quien lucha por superar sus limitaciones y demostrar su valía como mu copyrightico. A pesar de sus dificultades para comunicarse y relacionarse socialmente, Ali posee un talento excepcional para la medicina y una gran empatia hacia sus pacientes. La serie desafía los estereotipos y prejuicios sobre las personas con autismo, mostrando su capacidad para alcanzar sus sueños más menos o si contribuir a la sociedad. En Musice Doctor, la paternidad se presenta como una necesidad de protección superíndice 3N y GUA. Ali, debido a su condición superíndice 3N, necesita una figura paterna que lo apoye y lo ayude a desenvolverse en el mundo. Esa figura la encuentra en Adil, el jefe de cirugía del hospital, quien se convierte en su mentor y protector. La relación superíndice 3N entre Ali y Adil es el corazón superíndice 3N de la serie, mostrando el poder transformador del amor y el apoyo incondicional.
La serie explora la importancia del amor y el apoyo incondicional en la vida de una persona con autismo. Adil le brinda a Ali la confianza y la seguridad que necesita para desarrollar su potencial y alcanzar sus sueños. La relación superíndice 3N entre Ali y Adil es un ejemplo de paternidad responsable y afectuosa. Adil no solo es un mentor para Ali, sino también un amigo y un confidente, que lo ayuda a superar sus obstáculos y a encontrar su lugar en el mundo. Un dato interesante sobre Mucize Doctor es que fue una de las series turcas más emotivas y conmovedoras de los últimos años. La serie aborda superíndice 3 temas como la inclusión superíndice 3N, la diversidad y la superación superíndice 3N personal, lo que la convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos social. Mucize Doctor no solo entretenido, sino que también copyright en educu superíndice 3 y sensibilizu superíndice 3 al público sobre la importancia de la inclusión superíndice 3N y el respeto hacia las personas con discapacidad. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el deseo de paternidad en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 este anhelo se manifiesta de diferentes maneras, desde el deseo explícito de formar una familia hasta la búsqueda de una figura paterna que brinde protección superíndice 3N y apoyo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que estas series les hayan inspirado y emocionado. No olviden dejarnos sus comentarios sobre QU Copyright, les parecieron las series mencionadas y si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N que compartir. Nos encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.